Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos hoy, 12 de octubre del 2022. Hoy en este día el Señor nos quiere recordar de algo que quizás estamos haciendo mal y pues reflexionar en eso, ¿verdad? Para que si recibimos esa gracia de Dios, pues animarnos a cambiar nuestra forma de ser. Yo te voy a invitar a que reflexionemos en este día, según el Evangelio en San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Hay también de vosotros, legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir, está enojado el Señor. Pues a veces se nos tiene que hacer un jaloncillo de oreja, de los clavitos, como dicen por ahí, ¿verdad? Para reaccionar, para ver qué estamos haciendo que está mal a los ojos de Dios. Especialmente nos habla, ¿verdad? A personas que dicen, y no precisamente, ¿verdad? Ese es, pues, podríamos decir que un sector, pero vamos a referirnos más a ese sector, ¿verdad? Aquellos que dicen que saben mucho y que no practican lo que dicen, o no practicamos lo que decimos. ¿Verdad? En este momento yo podría decir, me está hablando directamente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, pues estoy transmitiendo, estoy llevando a cabo esto. Y la pregunta que yo me haría en este momento, yo estoy llevando a cabo lo que estoy diciendo, las reflexiones, los consejos, las palabras, las estoy poniendo en práctica. O simplemente el Señor me está hablando directamente y a la misma vez me está ocupando para que tú también escuches eso. De que si piensas o dices que sabes, pero no lo estás practicando, no lo estás viviendo, nos dice, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces el que sepamos mucho, el que una persona sepa mucho, pero que no se deje inspirar por el Espíritu Santo, pues es pura carne. No va, lo único que va a ocasionar van a ser peleas, riñas, enojos, divisiones, porque va a actuar muchas veces la carne en vez del Espíritu. En vez de traer la unidad, se va a hacer una división. Pero la forma en que nos lo dice aquí el Señor es de que muchas veces el saber mucho, si no se controla, si no se ora, si no se le pide a Dios su sabiduría para poder entenderlo, para poder explicarlo, para poder vivirlo, muchas veces lo que eso se convierte es en simplemente hacerte un juez de mirar, o esta persona lo está haciendo mal, o tú tienes que hacerlo así, porque aquí dice la palabra que se tiene que hacer de esta forma. Tú lo estás haciendo así y así está mal, el Señor te va a castigar, el Señor no le gusta esto. Pero a lo mejor en ese acto, ¿verdad? Que a lo mejor hasta uno lo hace de corazón. Todo depende de cómo reflexionemos, ¿verdad? Y cuando uno lo dice, quizás no estamos siendo coherentes con la forma de vivir. Y lo podemos mirar cuando la otra persona escucha. Es cierto que uno puede sentirse mal, puede sentirse ofendido,
pero también puede sentirse enojado. Uno está sintiendo que no es, por decirlo así, no es Dios el que está hablando a través de la persona. ¿Por qué? Porque como te dije, el Espíritu Santo no está entrando en esa persona para, por decirlo así, para mover ese conocimiento y poder hablarlo, transmitirlo de la forma que Él quiere que la otra persona escuche. Y esto nos lo dice también la primera lectura. En el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 en adelante. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Cuando uno no se deja guiar, aunque uno piense o diga que tiene ese conocimiento, si no se deja guiar, uno va a seguir en la carne, uno va a seguir haciendo estas cosas y va a encontrar la manera, vamos a encontrar la manera de poder excusarnos con la misma palabra. Oh, pero es que el Señor dice que uno es pecador y el que diga que no es pecador es un mentiroso, y el Señor nos perdona y por eso nos dejó la confesión. Y eso muchas veces lo ponemos de pretexto para no cambiar, para no hacer una conversión más sincera, más justa. Pero el punto aquí es de que cuando lo decimos, la persona, o a veces cuando damos un consejo, la persona tampoco lo capta, lo agarra. Porque muchas veces lo único que hacemos es dar carne, no espíritu, no sabiduría de Dios. Sobre todo os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ya nos sigue hablando, a lo mejor has escuchado este versículo. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Y algo que nos dice al último: no seamos vanidosos, provocándonos unos a los otros y envidiándonos mutuamente. A veces también eso nos mueve mucho a nosotros, de que vemos a una persona que está, no sé, que se deja guiar por el Espíritu y el Señor trabaja, y nosotros queremos empezar las críticas, empezar a tumbar eso, empezar a tapar esa gracia que está fluyendo a través de esa persona. Y ahí también nosotros vamos viendo cómo la misma palabra nos condena, nos dice claramente que no seamos hipócritas, en otras palabras. Porque cuando escuchamos a alguien, que ya nos toca escuchar esto, pero que se nos predica a nosotros, que se nos diga a nosotros, regularmente también actuamos así. Como al final de la lectura del Evangelio de hoy, que te dije del versículo 45 y 46, cuando dice: uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Yo sé, yo tengo el conocimiento, yo estoy ayudando a otras personas, yo estoy guiando a otras personas, pero cuando tú me dices que yo soy hipócrita, que me preocupo más por lo material, que me preocupo más por tener cosas materiales, dinero, cuando nos dice se preocupan más para que se pague el diezmo de la menta, la ruda y toda la hortaliza, cuando nos preocupa más lo material, querer vivir bien o querer sacar ventaja de la palabra de Dios, sacar ventaja de la fe, también nos dice al final eso. Pero él le dijo: hay también de vosotros legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis ni con vuestros dedos. La reflexión de hoy, después de todo esto lo que nos dice el Señor, es algo sencillo, pero que nos cuesta a muchos tratar de cambiar nuestra vida.
Si el Señor te ha dado el conocimiento, te ha dado la gracia de saber mucho, si te ha dado esa sabiduría, que muchas veces hasta sorprende, úsala para el bien. Pero antes de empezar a decir toda la palabra de Dios de memoria, que el Señor aquí dice, que aquí otro, que fue y que vino, que no sé qué tanto, preocupémonos primero por vivirla. Y eso puede ser en cualquier ámbito. En el mismo ámbito del trabajo. A veces nosotros tenemos un cargo y queremos dar una orden y nosotros no somos capaces de hacerlo. Sabemos que una persona no es capaz de llevar a cabo esa obra y damos muchas veces esas órdenes, sabiendo que ni nosotros lo haríamos. La reflexión, seamos más humildes. Si el Señor te da ese conocimiento, que yo sé que lo tienes, pero ahora tratemos de vivir, tratemos de hacer nuestra esa palabra. El Señor, muchas veces decimos, Dios te ama, y sí es cierto. Dios quiere que cambies, sí es cierto. Pero antes de decirlo, créelo para ti. Cree que esa palabra, que esa promesa es para ti, es para mí. Y animémonos a cambiar. Dejemos la envidia. Dejemos, dice la palabra, dejemos de provocar a discusiones, divisiones. La misma palabra nos dice, porque el que no está conmigo desparrama, divide. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza para dejarnos guiar por Él, para que cada cosa que nosotros pensamos que sabemos acerca de la palabra de Dios, nos animemos a vivirlo, a practicarlo. Por la promesa o la palabra que Dios nos hace, porque ninguno de estos que se la pasan hablando, pero no hacen nada, no heredarán el reino de los cielos. Que Mamita María nos ayude. Yo sé que con fortaleza, esfuerzo y la gracia de Dios lo podemos lograr. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.